Hemos estado hablando mucho sobre tomar autoridad, levantarte, que estés bajo autoridad, que de algún modo te levantes en tu vida, porque tú y yo tenemos un Dios que nos respalda. ¿Alguien dice amén? En ese sentido hemos estado hablando, expresando muchos principios, muchos fundamentos, y en esta noche me quiero enfocar en algo que es básico, que es fundamental, que todos debemos de militar día con día. No es algo que se aprenda una vez, sino que la mente del ser humano se le olvidan las cosas y necesitamos estar continuamente renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, no loco, sino más bien renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, porque somos débiles, eso lo sabemos perfectamente. Quiero empezar con Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, esta noche vamos a hablar sobre restaurar la autoridad. ¿De qué vamos a hablar? Restaurar la autoridad. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que también es galardonador de los que buscamos a Dios. O sea, no es un asunto de emociones, sino es un asunto de fe, de saber que Dios está con nosotros, que nosotros estamos con Dios por sobre todo, que hemos recibido a Jesucristo y por cuanto estamos en la presencia del Padre, somos galardonadores de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto tiene que ver con el carácter de un hijo. Tiene que ver con que nosotros aceptemos lo que Dios tiene para nosotros, porque ¿qué hijo le rechaza al padre algo? Bueno, en esta noche vamos a hablar al respecto, algo muy importante. Entendemos en este verso entonces que el tomar esta autoridad de hijo tiene que ver más bien con la obediencia y la fe. No tiene que ver con un asunto de actuación, no tiene un asunto de tener fuerza, de tener ímpetu. Se requiere también, por supuesto, pero antes que todas esas cosas, es primero necesitamos tener obediencia y tener fe. Es decir, se requieren hechos y no palabras. Se requiere hacer conforme a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos entendido durante el tiempo y en la vida, en la propia experiencia del día a día, que no podemos llegar a un punto, no podemos llegar a una meta sin antes haber recorrido el trecho. No podemos saltarnos pasos en los asuntos de Dios, porque Dios tiene preparado, así como una plantita que crece desde la semilla, brota y empieza a crecer, después da fruto. Eso quiere decir que hay etapas en la vida de un cristiano. Hay etapas, hay procesos y nosotros necesitamos entender esto y caminar conforme a los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero recapitular un poquito lo que hemos estado hablando al respecto en estudios pasados. Y hemos estado hablando que para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Para poder tener autoridad necesitamos rendirle cuentas a alguien. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos confesar en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios es el Señor nuestro. Así pues, es como estar en medio. No puede un cristiano decir tengo autoridad si no está bajo autoridad, porque si no está bajo autoridad, entonces tampoco puede impartir autoridad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros en sí mismos fuimos sacados del huerto del Edén. Eso implica que no tenemos absolutamente nada que emane de nosotros mismos, sino que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, proviene de Dios. Somos como un canal, somos como un ducto, somos como un conducto en el cual Dios establece su poder, establece su autoridad por medio de nosotros. Pero en nosotros mismos no existe nada de esto, sino estamos sometidos a Dios. Estudiábamos el caso del centurión, que él decía: yo entiendo, Jesús, que tú tienes autoridad, por eso no es necesario que vayas a mi casa, sino que con el hecho que digas la palabra, mi siervo sanará, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo le digo también a mi siervo que vaya y va, que haga y hace. Entiende el centurión sin ser cristiano, sin ser judío en aquella época,
entiende el proceso de la autoridad, entonces entendemos que la autoridad no se puede confundir con el poder. Entendemos que hay gente que tiene poder y que por sí misma ha alcanzado cierto estatus en la sociedad, en la economía, en diversas áreas de la vida, pero la autoridad tiene que ver con que alguien está dándote autoridad a ti, estar bajo autoridad. No existe otra manera. Entonces, en este sentido, el Señor sabe que nuestra fe es débil, sabe que somos débiles, olvidadizos, que de fácil manera nos podemos olvidar de Dios. Por eso el Señor durante toda la historia, Él revela su conocimiento de forma progresiva durante toda la historia, en todas las etapas de la humanidad. No todo fue dado de un solo tajo, sino que poco a poco fue entregando el Señor el conocimiento a cada uno de nosotros. Hace 2000 años antes de Jesucristo no pensaban como ahora pensamos, no tienen el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Pero en el tiempo de Adán también, de Noé, pensaban diferente. En el tiempo de Abraham pensaban diferente. Dios se fue revelando poco a poco y ahora tú y yo vivimos en un tiempo maravilloso, hermano. Tú y yo vivimos en un tiempo en el que Jesucristo, que Dios mismo se ha revelado en carne delante de nosotros. Y esa es una bendición enorme. Esa es una bendición que hace la diferencia, porque tú y yo podemos tener autoridad en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Por eso entonces el Señor estableció rituales diarios en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, rituales diarios, anuales, que eran sombra de lo que habría de venir, de lo que haría Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor establece leyes, principios, rituales en el Antiguo Testamento para que al hombre supiera lo que vendría. Es decir, se le ordena el Señor a los levitas, al pueblo de Israel, sacrificar diario un cordero. De esta manera los israelitas entenderían que habría un sacrificio, que tendría que haber una víctima que pagara el precio por los pecados tuyos y míos, por los pecados de la humanidad. Con esto los israelitas nunca se olvidarían al respecto de lo que vendría. Se imaginarían a Jesucristo, se imaginarían en su mente, creerían continuamente, no perderían la fe de que un día vendría un Salvador que estaba ya profetizado desde los tiempos antiguos. Desafortunadamente, esos sacrificios se convirtieron en rituales religiosos. Es una realidad. Durante el paso del tiempo fueron tales, a tal grado que viene Jesucristo y la nación de Israel, mucha nación de Israel, la mayoría de la nación de Israel, a excepción de los discípulos de Jesús y las multitudes que le seguían, no creyeron en Jesús. Terminaron siendo estos rituales una piedra de tropiezo en vez de que fueran un canal, una visión para tener presente que Jesucristo vendría y para identificarlo el día que vendría como cordero sin mancha, porque esa era la condición que se entregaría por cada uno de nosotros. Los historiadores dicen que esperarían los israelitas en aquel tiempo a un hombre que los sacaría de la esclavitud del imperio romano. Antes de los romanos estuvieron los griegos, antes de los griegos estuvieron los persas, antes de los persas estuvieron los asirios, antes de los asirios otras naciones que se enseñoreaban del pueblo de Israel. Y ellos esperaban de algún modo una persona que los libraría, alguien que haría la guerra, que los libraría del yugo de los romanos, pero no fue así. Claramente cada sacrificio que se hacía día con día en el templo y anualmente en el día de la expiación con un macho cabrío, mostrarían cuál era la forma en que vendría el Salvador. Ahora nosotros lo vemos hacia el pasado, hacia 2000 años, pero para ellos todos esos procesos ritualísticos cegaron su entendimiento. No que lo que Dios haya dicho haya sido malo, sino más bien que se ha desviado el corazón de las personas y dejaron de voltear a Jesucristo hacia adelante, porque vendría en el futuro, dejándolo o limitándolo a un simple sacrificio. De esta manera el pueblo de Israel se pierde, y aquí cabe mencionar y cabe aclarar que es importante que nosotros no perdamos la perspectiva.
Que cada uno de nosotros, si bien venimos, alabamos, glorificamos, servimos, algunos oran, algunos predicamos, algunos tocan en la alabanza, algunos cantan, algunos hacen esto, algunos otros hacen lo otro, no vaya a ser que nos estemos desviando de nuestro corazón. Hermano, todo lo que hacemos no tiene ningún sentido para salvación, no sirve. Solamente el sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz nos puede dar libertad en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Hebreos 10, 11, 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Observa esto: nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios? Se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados somos tú y yo, hermano. Los santificados somos los que Dios ha apartado para sí. Nosotros somos aquellos por los que Jesús pagó el precio, pero ha muerto por muchos otros que están allá afuera, que también serán alcanzados. Pero aquí algo muy importante y que denota es que los antiguos sacrificios, todos los rituales que se hacían, voy a ponerlo en tiempo presente, voy a trasladarlo, toda la alabanza que hacías, todo el servicio que hacías, no sirven para quitar el pecado. No sirven. Lo único que nosotros necesitamos es un solo sacrificio. Lo único que necesitamos es una sola ofrenda para que nos haga perfectos, porque nadie se puede presentar al Padre si no es perfecto. Jesucristo nos ha hecho perfectos con un solo sacrificio. Basta y sobra, es suficiente. ¿Alguien dice amén? Explico esto porque en vano el Señor nos quiere dar un regalo, pero si el destinatario de aquel regalo no lo quiere recibir, entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Quiero aclarar esta parte de que el sacrificio de Jesús es suficiente, porque en nuestra cabeza se extravía y se meten asuntos religiosos que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Quiero aclararte que tú no necesitas absolutamente nada para venir delante de la presencia de Dios, sino solamente el sacrificio de Jesucristo. Esto no se nos puede olvidar, porque habrá muchos a lo mejor que han perdido la confianza, han perdido la fe. Pero déjame recordarte una cosa: no es lo mucho que tú puedas entender, no es lo mucho que tú puedas esforzarte para alcanzar algo. Lo único que tú necesitas es a Jesucristo en tu vida. Eso hace una diferencia enorme. De este modo, tenemos confianza. Necesitamos tener esa confianza. Avanzo en el verso 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Increíble, increíble. ¿Sabes qué simboliza que el velo se haya rasgado? Significa Jesucristo fue molido, fue abierto literalmente su piel y su carne en la cruz del Calvario, lo cual nos da cabida y acceso al Padre. Cuando Jesús estaba en la cruz siendo azotado, el velo se estaba rasgando porque su carne simbolizaba que nos daba el acceso a la presencia de Dios. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincero. El dinero no sirve, las obras tampoco, ninguna cosa sirve.
No necesitamos más, mi querido hermano, porque Jesús es suficiente para nosotros. Si alguien aquí no se siente suficiente al respecto, hay algo que se tiene que atender en la vida. Hay algo que se tiene que atender en el corazón, porque déjame decirte algo, por más que le busques en este planeta, por más que le busques a acumular riquezas, a alcanzar conocimiento, a tener títulos, todo eso no te va a servir absolutamente de nada. Solamente Jesús es suficiente. Lo único que pide el Señor en nosotros es que tengamos un corazón conforme a Él, que lo amemos de todo corazón. Y aquí es donde empiezo a cruzar versículos. Porque el contexto de la Escritura, la intención que tiene Dios para con nosotros en todo el contexto de la Escritura es que nosotros volvamos a Él confiadamente. No había posibilidad porque las puertas, el camino que lleva al jardín del Edén fue cerrado. A tal grado que Dios nos saca de ese lugar y solamente existe una posibilidad. A nosotros no nos alcanzaba para regresar. Por eso Jesús viene a la tierra y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Fíjate que no dice va al Padre, dice viene al Padre, haciéndose Él a sí mismo Dios. El que vino a nosotros no es un profeta. El que vino a nosotros no es alguien que soportó mucho, no es alguien humano. El que vino a nosotros es el mismísimo Dios para abrir el camino otra vez a la presencia del Padre. Así que, por eso contextualizo eso, porque necesito que te quede claro que no hay ningún impedimento en esta tierra y en los cielos. No hay ningún impedimento para llegar a la presencia de Dios. Jesús ha abierto el camino para cada uno de nosotros y nosotros podemos venir en plena confianza para presentarnos delante de la presencia de Dios. Ese es el principio que nos gobierna como hijos de Dios, como cristianos. Ese es el principio que cada uno necesitamos. Es como las pláticas que tenemos en los varones al respecto del pecado, porque queremos saber cómo es que podemos dejar de pecar. Pero te tengo una noticia: nadie puede dejar de pecar en sí mismo. El único que puede darnos la posibilidad de dejar de pecar es Jesucristo. Por eso te leía en los versículos antiguos que dice Hebreos y afirma, es que todo aquel sacrificio, si bien era para perdón de pecados, no te podía quitar los pecados. Pero Jesús ahora nos perdona y dice la palabra que nos limpia de toda maldad. Nosotros somos hijos de Dios. Y en este caminar, para poder tener autoridad, necesitas, el asunto de la autoridad tiene que ver con la posición en la que nosotros estamos. Repito, alguien que tiene autoridad es porque alguien se le está dando. Alguien le está dando autoridad. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo, en los lugares celestiales. ¿En dónde estamos sentados, hermanos? Espiritualmente hablando. Juntamente en los lugares celestiales. Pero aquí hay un asunto. Para tomar esta posición que es en Cristo Jesús se requieren dos cosas fundamentales. Por supuesto, ser hijo. Y punto número 2, estar bajo autoridad. No ser autoritario, no ser esclavo, sino estar justo en medio. Estar bajo la autoridad de Cristo para poder impartir autoridad. Y hay muchas maneras. Aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo sé si soy hijo? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? La Biblia te revela por todas partes la forma en que tú puedes saber si eres hijo. Te voy a leer 3 en esta ocasión. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, quizás vas a decir, oye Paco, pero yo no percibo al Espíritu Santo.
¿Cómo le hago para saber si soy hijo de Dios? Te voy a mostrar una tercera que esta no tiene falla. Esta no tiene falla. Ok, a lo mejor vas empezando y como que no escuchas la voz de Dios, como que no encuentras, como que algo todavía falta. Ahí te va una tercera que, esta es buena. Hebreos 12, 6, 8 dice. Hebreos 12, 6, 8. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata ¿cómo? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces eres bastardo y no hijo. A ver, está medio cachetesca la cosa, pero hay que entender una cosa. ¿Te has de acordar de la última vez que te fue como en feria? ¿Te has de acordar de esa última vez que la cosa se puso ruda y no encontrabas la salida? Si decidiste quedarte en la casa de Dios, a pesar de las dificultades, hermano, eres hijo de Dios. A ver, ¿qué hubo? Sencillo. Esta no se te va a olvidar. Los hijos de Dios estamos en casa porque nos interesa nuestro papá. No estamos aquí solamente para hacer amistades, que es bueno. No estamos aquí para sentirnos aceptos, que es bueno. Porque para eso fue fundada la iglesia y los principios y los ministerios de Jesucristo, para servir, para ministrar a la iglesia. Pero estamos aquí porque hemos conocido a nuestro papá. Porque de aquí no nos vamos a mover, porque el Dios que hemos conocido es el verdadero. No nos vamos a salir. No nos vamos a ir de la casa de nuestro Padre. Pero en este sentido quiero hacer un paréntesis y explicar un poquito. Hay muchos hijos que están en casa, pero no se sienten hijos. Toman del refri, pero desean salirse de la casa. No se sienten cobijados, se sienten inseguros. Hay veces que es el papá el que está fallando, el padre de familia que no está ejerciendo su función en la casa. Pero hay otras veces que es el joven que simplemente no se siente así. Por más que los papás hagan, que lo lleven, que lo traigan, que lo motiven, que lo busquen, que oren, el hijo no quiere estar en casa, está esperando a tener dinero para salirse de la casa. Lo mismo puede pasar con los hijos de Dios, exactamente lo mismo. Podemos venir a la iglesia, pero no sentirnos hijos. Alabamos, servimos, tocamos algún instrumento, predicamos, oramos, pero de algún modo no te sientes hijo. La pregunta es saber aquí, ¿en qué posición estás tú? Porque en vano la vestidura, como al hijo pródigo, en vano el cetro si no te sientes hijo, en vano el anillo si no te sientes hijo. Dice la palabra de Dios que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, el ser hijo, explico, el ser hijo no es un asunto de que tú te autonombres hijo. El ser hijo es algo que Dios hizo por nosotros. ¿Estamos aquí? Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios nos da la autoridad de sentarnos en los lugares celestes juntamente con Jesucristo. Es un lugar de dominio, es un lugar de autoridad, es un lugar donde Jesús nos ha puesto para hacer la obra que Él ha manifestado para cada uno de nosotros y sobre la tierra. Pero, otra vez, pero
Puede ser el caso de que a pesar de que eres hijo, de que tienes la vestidura, muy seguramente perdiste la autoridad. Muy seguramente, aunque vas a estar en el cielo y que vamos a estar disfrutando de la presencia de nuestro papá algún día, puede ser que ahorita la autoridad que Dios te dio no la estés ejerciendo porque simple y sencillamente no te sientes hijo. El ser hijo de Dios es una condición totalmente contraria al espíritu de orfandad. Espiritualmente, todos nacemos huérfanos, todos. Espiritualmente, Adán y Eva pecan y la maldición viene. Fuimos separados de la gloria de Dios. Nacimos en esta tierra huérfanos. Pero en Cristo todos somos hijos de Dios. Es por esto que el Señor hace actos físicos continuamente, tal como lo hizo en la antigüedad. Tienen que hacer estos sacrificios para que no se les olvide que Jesucristo va a venir un día, la manera para que identifiquen. Sin embargo, no hemos de alabar el sacrificio, sino alabar a aquel que nos dio la vida. La historia dice del hijo pródigo. En Lucas 15 nos vamos a meter ahí un poquito. Lucas 15, el hijo pródigo. En el verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, teniendo abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No sé si tú alguna vez te has sentido así, siendo cristiano, porque estos son hijos de Dios. Los dos son hijos de Dios, pero el hecho de que se salió de la casa del Padre no le quitó la posibilidad de ser hijo de Dios. ¿Estamos aquí? La salvación no se pierde, ¿eh? La salvación no se pierde. Lo que estamos viendo aquí es que nació un deseo de aquel hijo que se había salido de la casa del Padre. Te digo algo: hay más en la casa de nuestro Padre que lo que el mundo nos pueda dar. Hay más en la casa de nuestro papá que lo que el mundo nos pueda dar. ¿Sabes por qué muchos cristianos viven en paz? Simple y sencillamente porque están en la casa de Padre. Porque están en la casa donde se sacían diariamente, donde ya los propósitos y los objetivos que tenían en su corazón menguaron y los cambiaron para estar en la presencia de papá. Lo que le pasó al hijo pródigo estando fuera de la casa de su papá es exactamente esto que estamos hablando. Necesito de la casa de mi padre. Necesito de los bienes de la casa de mi padre. Y la historia continúa en el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ya no soy digno de qué? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre? 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la característica de un hombre humillado. Esta es la característica de un hombre que necesita restauración. Se genera un estigma en el cristiano, un engaño, una mentira. Se nos levanta el orgullo diciendo:
que ya no queremos saber nada de Dios por causa de nuestro pecado. Pero la noticia, el contexto de la escritura es este: tenemos libre acceso a la presencia de nuestro papá. Quizá ya te diste cuenta que la etiqueta de cristiano no sirve. No es la posición, ni el conocimiento, tampoco la fuerza. Todas estas cosas no te dan autoridad para vencer. Todo lo que tú tengas no te dan autoridad para seguir adelante. Nosotros no vencemos. El que venció en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Lo único que necesitamos es estar bajo la autoridad del Padre. Repito, lo único que necesitamos es estar bajo la autoridad del Padre. Así que, hermanos, hay varios que por causa del orgullo hemos endurecido nuestro corazón a tal grado que aunque estamos en la iglesia, en realidad por dentro no nos sentimos hijos. Hay otros que buscan y buscan pero no encuentran, no dan al blanco, no se sienten plenos. Hoy te digo, hermano, ya párale. Hermano, ya párale. Deja de pelear, tranquilo, porque el gozo de salvación no se alcanza por lo que tú hagas, se obtiene por fe. Hebreos 11:6, repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Y aquí es donde hago la pregunta, hermano, ¿te sientes galardonador de todas las virtudes y todas las bendiciones que Dios tiene para ti? Aquí es donde uno toma conciencia, porque puede ser que estemos militando en algo que no es Dios, poniendo nuestra confianza en rituales y en cosas que no son de Dios, y te has preguntado ¿por qué rayos no tengo autoridad? La autoridad emana única y exclusivamente de nuestro Padre. La autoridad que tú necesitas es lo que te va a dar el Padre a tu vida. Por eso el Señor hace actos físicos, le pone al hijo pródigo una vestimenta, le da un cetro, le pone el anillo para que entienda que Él tiene que gobernar. Hermano, tú y yo fuimos nacidos para gobernar. Tú y yo fuimos nacidos. El propósito que tenemos es para darle la gloria a Dios a donde quiera que nos paremos. Tú y yo hemos nacido para ejercer dominio donde quiera que vayamos. Y no estoy hablando de autoritarismo. Estoy hablando que el cielo y la tierra están llenos de la gloria de Dios. Y nosotros somos partícipes de esa gloria por causa de Jesucristo, no porque nosotros lo hayamos hecho. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos podemos poner en pie tantito, por favor. En el verso 18 de Lucas 15, Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cierra tus ojos ahí tantito. Quiero hacer un ejercicio. Que si tú tienes esta condición, te demuestro bíblicamente que las puertas están abiertas porque el velo se rasgó
y tú y yo tenemos la posibilidad de estar juntamente con nuestro papá. Si tú tienes esa condición, empieza a decirle ahí al Señor. Dile: papá, la verdad es que no me siento hijo. Papá, la verdad es que perdí la autoridad en mi casa y ya no estoy ejerciendo el llamado que tú me diste. Pero hoy estoy aquí otra vez porque deseo comer del bien de tu casa. Deseo alimentarte de lo que tú tienes. Probé de lo de allá afuera, pero no me llenó. Y ahora vuelvo a ti en el nombre de Jesucristo, para que tú hagas otra vez restauración en mi vida, porque te necesito, Señor. Te necesito, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo delante de ti para que tú hagas esto en mi vida, Espíritu Santo. Y dile allí: Espíritu Santo, yo te recibo. Yo te recibo como mi Señor. Yo te recibo, Espíritu Santo. Ya no quiero estar así. Quiero tener autoridad, porque quiero estar bajo autoridad. Si hay alguien aquí que necesita que oremos al respecto, te lo digo por experiencia en mi vida pasada. Si hay alguien aquí que necesita tener esa afirmación en su corazón, vamos a hacer un acto físico. Te voy a pedir que te pases para acá, que seas muy valiente para esto, que seas muy valiente, porque queremos orar por ti. Pásale para acá, por favor. Ok. Papá, te damos gracias en esta noche, Señor. Nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.